Ley de inducción electromagnética. Oersted, que fue uno de los científicos que comenzó a estudiar la corriente eléctrica, descubrió que una corriente eléctrica generaba un campo magnético. Años más tarde, en 1831, Faraday y Henry descubrieron que al mover un imán dentro de una bobina conectada a un voltímetro, se detecta en el alambre una diferencia de potencial conocida como fuerza electromotriz inducida. Nosotros la llamamos FEM. Bien. Sucede lo mismo si se mueve la bobina respecto del imán. En ambos casos varía la intensidad a cada instante. Esta es la parte teórica. Ahora vamos a ver cómo es la forma más fácil para poder entenderlo. Bien, vamos a dibujar una bobina, en este caso circular. Le vamos a conectar un voltímetro en paralelo. Si recuerden que el voltímetro lo que me mide a mí es la diferencia de potencial. Esta parte es el área interna de la bobina y acá yo tengo un imán al cual arbitrariamente elegí que este era el norte y que este era el sur. Bien, supongamos que yo lo que hago es introducir este imán en el interior de la bobina a una cierta velocidad. ¿Sí? La velocidad es muy importante porque mientras más velocidad haya, mientras más rápido sea el movimiento, más voy a notar la diferencia de potencial. ¿Sí? Lo que sucede es que esta bobina y el imán tienen un campo magnético. ¿Sí? El campo magnético de este imán es uno solo, lo podríamos dibujar con estas líneas de campo. ¿Sí? Lo que sucede es que cuando tenemos la bobina y el imán en el interior, cuando miramos el voltímetro, hay una diferencia de potencial. ¿Sí? Que va a depender de que el campo magnético ingresa adentro de esta bobina, provocando una variación del flujo. La variación del flujo, recuerden que el flujo era la cantidad de líneas de campo magnético que atravesaban una determinada área y bajo un determinado ángulo. Entonces, al producirse esta variación en el flujo, debido a que esta bobina está quieta y el imán entra y sale, esa variación provoca una FEM inducida, es decir, una diferencia en los volts que yo estoy midiendo con mi voltímetro. Si yo dejase este imán quieto en el interior de la bobina, el voltímetro me diría a mí que los volts, ¿sí?, son 0. No pasaría nada, ¿sí? Pero lo que descubrieron Faraday y Henry es que cuando esto sucedía y se movía la bobina con respecto al imán o el imán con respecto a la bobina, había una diferencia, ¿sí?, en el voltaje que detectaba el voltímetro. Esa diferencia es la que se conoce como fuerza electromotriz, ¿sí? Esa fuerza, que la llamábamos FEM, va a ser igual a menos la variación del flujo sobre la variación del tiempo. De ahí se desprende la FEM. Es decir, que cuando este imán cruce este área, como la dibujamos acá, el área interna de la bobina, durante un determinado tiempo y a cierta velocidad, ¿sí?, que yo vaya ingresando y sacando este imán del interior de la bobina, como que la bobina gire en torno a este imán, se me va a producir una FEM, esa fuerza electromotriz. Esa fuerza no es una magnitud vectorial, es una magnitud escalar, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en claro. Mejor esta fórmula lo que hicimos fue aclararla acá, es la que se conoce como la ley de Faraday, ¿sí? Ya lo veníamos hablando recién. La FEM en algunos libros la van a encontrar también escritas como la E. Sabemos que la FEM se produce a partir, ¿sí?, esta es la parte de la ley de Faraday, esta parte viene de Faraday, que dice, como dijimos recién, la variación del flujo durante un determinado tiempo me va a producir una FEM, que es una fuerza electromotriz. Bien, este menos que viene adelante viene dado por la ley de Lenz. Lenz fue otro científico que descubrió que la polaridad de la FEM inducida es tal que produce una corriente cuyo campo se opone al cambio que la produjo. Bien, ¿qué me quiere decir esto? Que si yo tengo una espira, esta espira a su vez tiene a su alrededor un campo eléctrico, ¿sí? Ese campo eléctrico tiene un sentido de circulación, ¿sí?
Y siempre la FEM se va a oponer al sentido de la circulación. Así que yo tengo acá el campo, voy a poner el imán en el interior, recuerden que el imán se está moviendo continuamente. Esto va a generar un campo magnético, ¿sí? Y siempre, al haber esta variación entre el campo y el campo eléctrico que se genera alrededor, voy a tener una FEM. Y por esto se corresponde el signo negativo, ¿sí? Depende cómo sea, siempre lo que quiere la bobina es estabilizar a este imán. Entonces, tanto la FEM nos puede dar resultado positivo como negativo. Lo que hay que acordarse es que siempre se va a oponer, ¿sí? Siempre la polaridad de la FEM va a ser opuesta al cambio que la produjo, ¿sí? Entonces, para repasar un poco, supongamos que tenemos esta espira. En esta espira es atravesada por 3 líneas de campo, ¿sí? Por lo tanto, el flujo de esta espira, vamos a poner lo que es 3 porque son las 3 líneas, pasa un determinado tiempo y de repente no hay más 3 líneas, sino que hay 2. Hubo una variación en el flujo durante un determinado tiempo y esa variación me produjo a mí una FEM que varió el voltaje que iba circulando en esta bobina. Puede ser en el interior o en el exterior. Siempre tenemos que buscar que lo que quiere la bobina es estabilizarse, ¿sí? Darse vuelta todo el tiempo y siempre se va a oponer al cambio que la produjo. Como se opone, tal como nos dice la definición de Lenz, siempre el signo que tengo acá es negativo, pero la FEM puede ser positiva, ¿sí? Esto es un poco confuso, pero van a ver que en los problemas es más sencillo. Bien, como no siempre vamos a hablar de una sola espira, sino que también podemos hablar de muchas espiras en una bobina, que es lo ideal, la cantidad de espiras va a hacer que esto funcione mejor. A esta fórmula de la FEM, que también la representan con la E, en algunos libros van a encontrar que es una E así. Nosotros la vamos a trabajar como FEM con el término de FEM, ¿sí? Directamente con la sigla que habíamos puesto al principio. ¿Qué va a pasar? El menos va a seguir estando, que viene dado por la ley de Lenz, y se va a agregar una N. Antes de la parte de Faraday, vamos a decir, que es la parte que descubrió él, ¿sí? De la variación del flujo sobre determinado tiempo. Esta N, perdón, se me voló el fibrón. Esta N me habla de la cantidad de vueltas que tiene una bobina, ¿sí? La cantidad de espiras que tiene. Entonces, esta me va a servir para cuando tenga una sola bobina, ¿sí? Una sola vuelta, una sola espira, y esta me va a servir cuando tenga más. Siempre me tengo que acordar que este menos viene dado por la ley de Lenz, porque la polaridad de la FEM inducida, o sea, lo que yo produje, esa energía que yo logré producir, esa electricidad, esos volts que logré generar a partir de la variación del flujo por una espira, ¿sí? Siempre se va a oponer. Siempre se va a oponer al cambio, siempre va a buscar oponerse, acomodarse. Si está al norte, como tenemos dibujado en el imán hoy, ¿qué va a hacer? Para no perder esa generación de energía eléctrica, lo va a dar vuelta al imán y lo va a convertir en sur, a ese norte que tenía, y siempre lo va a querer atrapado porque siempre se va a oponer. Por eso es este signo negativo, ¿sí? Siempre se va a oponer al cambio que la produjo. Siempre. Por eso la fórmula va con el menos, y eso fue lo que descubrió Lenz junto con Faraday y armaron esta hermosa fórmula. Ahora vamos con un ejemplo. Una espira de 0,01 metros de radio tiene una resistencia de 10 ohms. Un campo normal a la superficie de 0,2 teslas se reduce a 0 en 0,001 segundo. Hallen la FEM inducida y la corriente resultante. Antes de empezar a resolver, vamos a hacer una aclaración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la FEM es una fuerza que se está produciendo a partir de la interacción entre una bobina y un imán. Y la FEM existe y está. Entonces, si nosotros nos guiamos por las reglas de flujo que veníamos utilizando, donde el área es perpendicular al campo y nos daba un coseno de 90, ¿sí? Estamos dándonos 0 y por consecuente todas las cuentas que hiciéramos nos darían 0. Pero como sabemos, esto está en continuo movimiento, entonces no es que el campo va a permanecer siempre de la misma forma y siempre estable, y el flujo también va a variar. Entonces, cuando hablemos de un flujo que es perpendicular, sí, acá les detallé todo, no hablemos de que un campo cruza un área de forma perpendicular, nos vamos a olvidar del coseno y vamos a hacer simplemente B por A.
como si fuera b por a por coseno de 0, que nos daría 1, ¿sí? Esto es simplemente para poder salvar el error y reconocer que la FEM sí está presente. Lo aclaro para que no haya dudas al momento de resolver los ejercicios. Siempre que el campo sea perpendicular al área, la vamos a calcular sin el coseno al flujo. Bien, aclarado esto, vamos a empezar a resolver. Esto más que nada por los ejercicios con los que se van a encontrar, ¿sí? Nosotros ahora incluimos también a la ley de Lenz, que nos va a producir otras cosas más que nos van a ayudar con ese signo menos que aparecía delante de la FEM. Bien, vamos con este ejemplo. Lo primero que tengo que sacar son los datos. El radio de esta espira es de 0,01 metros. Me dice que tiene una resistencia de 10 ohms, así que lo escribo. Un campo normal a la superficie, o sea que tranqui es coseno de 0. Y me dice de 0,2 teslas se reduce a 0. O sea que hay dos campos. Un campo inicial, que es de 0,2 teslas, ¿sí? Que fue de donde arrancó. Y después me dice que ese campo se reduce a 0. O sea que el campo final que se generó fue de 0 teslas. Y me dice que todo esto pasó durante un tiempo de 0,0001 segundos. Me pide que calcule la FEM y me pide que calcule la corriente resultante, es decir, la intensidad de corriente. Eso es lo que me está pidiendo. Bien, lo primero que voy a mirar acá es, bueno, me pide la FEM, escribo la fórmula de la FEM. FEM es igual a menos la variación del flujo sobre la variación del tiempo. Cuando miro todos los datos que tengo acá, me doy cuenta que el flujo no lo tengo. O sea que tengo que empezar a calcular el flujo. Voy a poner la fórmula del flujo. Directamente le voy a poner como B por A, porque no me está dando otros ángulos, ¿sí? Como B por A. Bien. Además me dice que es normal en la superficie, o sea que ya sé lo que me va a dar. B por A. Genial, B por A. Ok, el campo lo tengo. Bien. Pero el área no. Así que lo primero que voy a calcular es el área del círculo, sabiendo que un área es pi por radio al cuadrado. Es decir, que ahora me va a quedar pi por 0,01 metros al cuadrado. Esto nos da como resultado, tiene que dar 0, nos da 4 ceros adelante del 3,14. Bien, entonces son 1, 2, 314, el área es en metros cuadrados, ¿sí? Esto es el doble de ceros, porque es al cuadrado, entonces son 4 ceros, 1, 2, 3, 4, y pi lo redondean en 3,14, nosotros lo vamos a redondear acá. Bien, ahora que tengo el área, esa área que yo calculé, la voy a trasladar acá, ¿sí? Para poder calcular el flujo tanto inicial como final. Aunque ya sé que cuando calcule el flujo final me va a dar 0. ¿Por qué? Porque el campo es 0 y todo lo que multiplique por 0 me va a dar 0. Bien, entonces borramos acá para poder empezar a calcular el flujo. Total, los datos los tenemos acá, ya el radio no lo necesitamos porque calculamos el área, así que vamos a ir borrando datos. Bien, voy a empezar a calcular el flujo inicial. El flujo inicial va a ser el campo inicial por el área, ¿sí? Entonces tenemos que el flujo inicial va a ser igual a... El campo inicial era de acá, 0,2 teslas por el área que calculamos recién, 0,00314 metros al cuadrado. Bien. Esto nos va a dar como resultado, nos tiene que dar 600 y algo. Buscamos el resultado en la calculadora por 0,2. Nos da, obviamente, seguimos agregando ceros. En este caso nos va a quedar 1, 2, 3, 4 ceros. ¿Sí? Después de la coma, los 3 que tenía más este que le agregué, por 628 Webers. Este es el flujo inicial. Bien, lo tuve que hacer. Bueno, ya habíamos quedado en que el flujo nos había dado el flujo final 0 Webers, así que ahora vamos a calcular la FEM. La FEM, recordamos que la fórmula era menos la variación del flujo
sobre la variación del tiempo. En este caso no uso la n, ¿por qué? Porque me habla de una sola espira, no es que me está hablando de un montón. Así que vamos a empezar por acá. Recordemos que cada vez que tengamos la variación de lo que sea, siempre va a ser lo final menos lo inicial de lo que sea. En este caso del flujo, yo tengo la variación del flujo, va a ser el flujo final menos el flujo inicial. Bien, ya teníamos todos los resultados, así que empezamos a sustituir. La FEM va a ser igual a menos, y acá empiezo los 0 Webers, que eran el flujo final, menos 0,12340 628 Webers, dividido el tiempo que era de 0, voy a buscar el cuaderno para copiarlo textual, 0,1 segundos, ¿sí? Bien, al hacer la parte de arriba, sé que esto me va a dar negativo, porque todo lo que le resta 0 me va a dar 0, y nos va a dar como resultado 0,628. Está diciendo, lo digo porque lo tenía ahí anotado. Bien, entonces, sigo acá. Me quedó la FEM con el menos, el igual menos, y adentro acá me quedó 0, es menos, ¿sí? Los 0 Webers menos. Todo esto me va a dar un numerador negativo. Cuando lo divida por un divisor positivo, más por menos, menos, me queda menos 0,628 volts. Menos con menos, el menos que venía de la ley de Lenz, más el menos que me da el resultado, me va a quedar que es 0,628 volts el resultado de la FEM. Y ahora me queda calcular la intensidad de corriente. Bien, vamos a calcular la intensidad de corriente. Intensidad de corriente ya la hemos visto cuando vimos circuitos, es B sobre R, R es la resistencia, la intensidad va a ser igual a, bien. La FEM era una diferencia de potencial que ocurría por el movimiento de un imán dentro de una bobina, por esa variación del flujo a través de esa bobina, ¿sí? Que se movía el imán en el interior, o también que la bobina se mueva alrededor del imán a cierta velocidad y siempre tiene que estar en movimiento, ¿sí? Eso es lo que teníamos acordado. Bien, entonces, ahora vamos a calcularlo, siendo que la FEM es una diferencia de potencial que se mide con un voltímetro, lo puedo usar en el lugar de los volts o la tensión, o sea que esto lo voy a traer acá, 0,628 volts, y la resistencia era de 10 ohms. Por consecuente nos va a quedar de resultado, divido, ahora un 0 más, 0,0628 amperes, que es la unidad de la intensidad de corriente. Entonces ya calculé la FEM, que era lo primero que me pedían en el enunciado, y calculé la intensidad de corriente que se produjo en esta bobina.